Muy buen día. Bueno, damos por iniciado el día de hoy un seminario en el Centro de Estudios de Derecho Penal en relación al tema del principio constitucional de proporcionalidad de la pena, una discusión actual. Agradecemos a los que están presencial, pero también a las personas que nos acompañan online. Bueno, y sabemos que estas actividades académicas del CEDET quedan también grabadas, subidas en el YouTube, en el canal, por lo tanto, también a esta información, a este debate pueden acceder en otro tiempo, en otro momento, ¿no? Bueno, ¿quiénes nos acompañan el día de hoy? La ponencia va a estar a cargo del profesor Francesco Viganò, quien es doctor en Derecho Penal por la Universidad de Pavía, Italia, y académico de la Universidad Bocconi, juez del Tribunal Constitucional italiano. Así que agradecemos su presencia, profesor, quien además hace bastantes años, desde el año 2010, colabora como docente en nuestro programa de Magíster de Derecho Penal. Y comenta esta ponencia Juan Pablo Castillo, quien es doctor en Derecho por la Universidad de Trento, Italia, y es académico de la Universidad Alberto Hurtado. Así que también agradecemos, Juan Pablo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estaremos también agradecidos de ambos, de sus ponencias, de sus exposiciones y las discusiones que éstas generen. El orden va a ser el siguiente, va a exponer primero el profesor Francesco Viganò, posteriormente va a comentar su ponencia el profesor Juan Pablo Castillo y al final de estas exposiciones, bueno, puede haber una réplica, ¿no? Una discusión entre ustedes y al final de esta exposición vamos a abrir el espacio de preguntas. Pueden ser tanto las personas que están aquí presencial como los que están conectados online. ¿Ya? Esas preguntas las pueden escribir y nosotros las manifestamos aquí a los docentes. Eh, No. También pueden hablar directamente, pero es más desordenado porque tenemos que seguir la estructura. Entonces, es recomendado ahí que les recomendamos que las escriban, quienes están online. Bueno, entonces, damos inicio, profesor. La palabra es suya. Por favor, puede comenzar con su exposición. Estos son los micrófonos, entonces se escucha. ¿Me escucha? Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias antes que nada al profesor Carnevali por esta invitación. Buenos días a todos, a todos los que están aquí presentes y a todos y todas los que asisten online. Quería hablar un poco del límite de la proporcionalidad de la pena, del principio constitucional de proporcionalidad de la pena, que ha sido utilizado por la Corte Constitucional Italiana, de la cual actualmente formo parte y soy vicepresidente, de con una intensidad creciente en los últimos años. O sea, no estoy hablando entonces de la proporcionalidad de la pena como criterio de determinación judicial de la pena en el caso concreto, sino del principio, el límite de la proporcionalidad de la pena desde el punto de vista constitucional como criterio para la evaluación de las elecciones legislativas que se refieren a los marcos sancionatorios previstos por cada delito. Entonces, simplemente unas breves premisas para ubicar el contexto del control de constitucionalidad llevado a cabo por la Corte Constitucional en Italia, que no es exactamente coincidente con el sistema chileno. La Corte italiana, de hecho, tiene una competencia limitada, no se pronuncia sobre recurso de amparo o recurso de protección de derechos constitucionales contra actos administrativos ni judiciarios y no conoce ninguna forma de demanda directa del ciudadano a la Corte. Entonces no hay un acceso directo del ciudadano a la Corte. Lo que hay es una cuestión prejudicial, o sea, cada tribunal que tiene que aplicar una ley, incluso una ley penal, si tiene dudas sobre la compatibilidad de esta ley con algún principio constitucional o con derecho fundamental, puede suspender el proceso y plantear una cuestión prejudicial de constitucionalidad a la Corte. Las partes solo tienen la oportunidad de demandar, demandar al tribunal procedente que plantee una cuestión de constitucionalidad. El tribunal que procede
tiene una discrecionalidad en cuanto a la valoración de la relevancia de la cuestión para la solución del caso concreto y sobre todo en cuanto a la no manifiesta, al no ser la cuestión manifiestamente infundada. Entonces hay un filtro preliminar del juez. Cuando la cuestión llega a la Corte siempre decide sobre la legitimidad constitucional o la no legitimidad constitucional de la ley. Es decir, su objeto no es la cuestión si la norma es aplicable en el caso concreto o no aplicable. La Corte debe decidir sobre la inconstitucionalidad de la ley y sus decisiones siempre tienen efecto erga omnes, o sea, la única decisión posible si eh, la Corte estima fundada la cuestión de constitucionalidad es la anulación de la ley, el clásico modelo kelseniano, y no existe una respuesta en términos de inaplicabilidad en el caso concreto. Las sentencias que estiman fundadas la cuestión de constitucionalidad pueden ser sentencias de anulación total. En este caso, la, la norma queda completamente derogada con efecto retroactivo, además, o puede ser una inconstitucionalidad parcial. Es decir, la Corte puede anular la ley en cuanto incluya el caso X, entonces saca del tipo, si se trata de tipo penal, un subtipo que no tiene que ser penado, que no tiene que ser castigado, o puede ser una sentencia que llamamos aditiva, en el sentido la ley es inconstitucional en la medida en que no incluya en su ámbito de aplicación el caso Y, o también puede ser sustitutivas. Por ejemplo, en cuanto prevé la consecuencia jurídica A en vez de la consecuencia jurídica B. Entonces, un modelo que se ha distanciado bastante del original modelo kelseniano, en el sentido que la Corte no es solo legislador negativo, como decía, que en ese sentido también puede modificar o manipular, como dicen los críticos, la ley misma. Obviamente, cuando se trata de sentencias sobre leyes penales, el límite es que la sentencia no puede tener un efecto de endurecimiento de la respuesta en contra del imputado, en contra del acusado. Eso quiere decir, por ejemplo, que una sentencia aditiva solo es posible en relación a las normas eximentes a las causas de justificación en cuanto no incluyan en la justificación o en la no punibilidad el caso X o el caso Y. Además, la sentencia puede ser de naturaleza interpretativa. Por ejemplo, puede estimar que la ley es conforme a la Constitución en cuanto y solo en cuanto se la interprete en una determinada manera. Eso simplemente para explicar un poco el juicio de constitucionalidad. ¿Cómo se aplica este juicio en materia de constitucionalidad? La cuestión de constitucionalidad puede ser dirigida contra la norma de criminalización, la norma de conducta en cuanto tal, y entonces puede ser que la norma de conducta no sea compatible con derechos o principios fundamentales, la libertad de expresión, de reunión, asociación, huelga, inmigración, etc. Puede ser que sea vulnerado el principio de legalidad, en términos, en el sentido que la norma, por ejemplo, no es suficientemente precisa, no es suficientemente clara como para dar direcciones claras a su destinatario sobre su alcance, sobre el riesgo de ser castigado. Puede ser también que se ha vulnerado el principio de culpabilidad al cual se ha reconocido un rango constitucional y a veces la Corte invoca también, generalmente junto con otros principios, este principio exquisitamente penalista, que es el principio de la tutela exclusiva del bien jurídico o de lesividad. Lo ha hecho muy poco la Corte y eso me da la oportunidad de decir justo en principio que la Corte utiliza principios constitucionales comunes en general y no tanto los criterios elaborados por la dogmática jurídico-penal como criterios de valoración de la constitucionalidad o no constitucionalidad de una ley. Pero la cuestión de constitucionalidad puede ser dirigida también contra el marco sancionatorio o en general sobre las elecciones en materia de pena
llevada a cabo por el legislador. La pena puede ser, por ejemplo, contraria directamente a derechos o principios fundamentales. Por ejemplo, puede vulnerar el principio de igualdad. Hemos tenido sentencias que han declarado ilegítimas diferencias injustificadas de penas para delitos sujetos al foro militar y civil. Y la inconstitucionalidad de una norma que preveía una agravación general de pena para delitos cometidos por extranjeros irregulares, cuya presencia era irregular, porque creaba una inexplicable, irrazonable diferencia de trato. Se ha declarado inconstitucional un sistema de conversión de la pena de prisión en la pena de multa basado en cuotas demasiado caras de días multa por discriminar las personas que tenían pocos recursos económicos, etcétera. Se han hecho sentencias sobre la legalidad de la pena. No, otra sentencia destacada, yo creo, que ha declarado la pena prevista para el delito de difamación, se dice, de injuria, injuria sobre todo si cometido por periodistas, era prevista la pena de prisión y esta pena de prisión se ha considerado contraria a la libertad de expresión, en particular, así como establecida por el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y su jurisprudencia, que consideran que una pena de prisión para los periodistas puede tener un efecto de desaliento para los periodistas, cuya función es esencial en una sociedad democrática. Entonces se ha cancelado la pena de prisión, salvo en casos extremos. También tenemos una jurisprudencia sobre la legalidad de la pena. Por ejemplo, se ha dicho que el principio de irretroactividad se aplica también a las normas que modifican las normas sobre la ejecución de la pena, que tradicionalmente se quedaban afuera del principio de legalidad de sentido estricto, en cuanto las modificaciones de la norma sobre ejecución modifiquen la naturaleza misma de la pena. Por ejemplo, una pena que se podía ejecutar afuera de la cárcel o con modalidad mixta se convierte en pena detentiva en sentido estricto. Y también se han declarado inconstitucionales varias disposiciones en materia de pena que vulneraban el principio de reeducación, que se entiende como resocialización, y la humanidad de la pena. Ahora bien, lleguemos al corazón de mi exposición, el principio de proporcionalidad de la pena. El principio, perdón, porque eso, perdón, yo estaba, Muy adelante. no, ella no estaba pensando que, ok, entonces, ok, perdóname, eso, ok, tenemos un problema, no tengo No es la misma. la presentación, no es la misma. Entonces pido disculpa. Ya, la pido disculpa. Ya, Yo leí, era esta. ya, era esa, solo que, ok, me he equivocado. Ok, me he equivocado, perdón. Ahora voy hablando y lo voy diciendo. Perdón, es otra exposición que hice ayer, perdón. Entonces, lleguemos entonces al corazón de mi exposición, que es el principio de proporcionalidad de la pena. Perdón, estoy completamente... una sentencia importante para establecer, yo creo, el sentido de esta jurisprudencia sobre la proporcionalidad es una sentencia del año 2024, la sentencia 46, donde se dice: tradicionalmente la Corte Constitucional ha tenido una aptitud de reconocer la amplia discrecionalidad del legislador en la determinación de su propia política criminal y en particular en la determinación de la pena aplicable a los autores de delito, así como en la selección misma de las conductas constitutivas de delito. La discrecionalidad, sin embargo, no es equivalente a arbitrariedad. Cualquier ley de la cual se desprendan o de la cual derivan restricciones de los derechos fundamentales de la persona debe ser razonablemente justificable con relación a una o más finalidades legítimas perseguidas por el legislador. Y los medios que el legislador elige no deben resultar manifiestamente desproporcionados a aquellas finalidades. El control sobre el respeto de tales límites
pertenece a la Corte Constitucional, que tiene que ejercerlo con tanta mayor atención cuanto más la ley restrinja los derechos fundamentales de la persona. Lo que es exactamente lo que sucede paradigmáticamente con las leyes penales, que siempre son capaces de restringir la libertad personal de la persona junto con otros derechos fundamentales. Y ese principio se han desarrollado posteriormente con más detalles en una sentencia de 2026, donde se ha mencionado el fallo de 2024 y se ha esclarecido que la restricción de los derechos fundamentales operado por una ley penal se produce a tres diferentes niveles. En un primer nivel, ya la vigencia de una norma penal limita la libertad de acción de sus destinatarios, que no pueden, a los cuales está prohibido cumplir la conducta sancionada por la ley. Y en segundo lugar, el enforcement de la ley penal por la policía, por los fiscales y por la jurisdicción penal siempre conlleva importantes restricciones de los derechos constitucionales de la persona durante las investigaciones y durante el proceso. En tercer lugar, una sentencia de condena expresa un estigma social contra el condenado que siempre afecta el honor y la reputación del condenado frente a la comunidad, y la ejecución de la pena, obviamente, conlleva necesariamente la restricción de importantes derechos constitucionales, empezando por la libertad personal. Entonces, todas estas consecuencias tienen que ser sometidas a un control estricto por la Corte sobre la proporcionalidad de esta medida. Aquí se pone en marcha, un giro completo. Adelante un Y segundo. ahí ahora sí tenemos Sí, coincidencia. perfecto. Tenemos coincidencia, perfecto. Entonces, aquí tenemos esta ley, perdón por el... no, tengo que hacer así. Un poco, Demora un ¿verdad? poco. Ok, vamos a ver. Un segundo. Aquí estamos con la sentencia 10 de 2026. Eso es un giro de 360, de 180 grados con respecto a la tradicional actitud de deferencia. Hay un deber de justificación del legislador cuando interviene con la ley penal. Una ley penal siempre tiene que justificarse frente al principio de proporcionalidad porque siempre necesariamente afecta derechos fundamentales de la persona. Un tal control, esa es la última parte, debe tener como objeto, primero, la compatibilidad con la Constitución de la finalidad que el legislador persigue mediante la ley penal. Entonces, la compatibilidad con la Constitución del bien jurídico que el legislador quiere proteger en el lenguaje de la teoría penalista. Segundo, la idoneidad de esta criminalización a lograr una tal finalidad. Tercero, la efectiva necesidad, o sea, la imposibilidad de sustituir la criminalización, la elección en materia de pena con instrumentos alternativos menos restrictivos de los derechos constitucionales en cuestión. Y cuarto, su proporcionalidad de sentido estricto, un requisito que se refiere a la sostenibilidad constitucional de la ponderación operada por el legislador entre los derechos restringidos por la norma penal y los contraintereses individuales y colectivos que la elección legislativa en materia penal quiere proteger. Ahora bien, en cuanto todo se refiere a la proporcionalidad de las penas y no simplemente de la norma de conducta, hay que decir, antes que nada, que la Corte en realidad nunca ha declarado inconstitucionales normas de conductas, preceptos penalmente sancionados por ser incompatibles con el principio de constitucionalidad. Sin embargo,
si la Corte utiliza con frecuencia el control de proporcionalidad para invalidar elecciones legislativas sobre las penas, aplicando un esquema lógico diferente al esquema clásico que se encuentra desarrollado, un poco diferente del esquema que se encuentra desarrollado en la sentencia de 2026 que hemos analizado. El esquema es más bien retrospectivo. La Corte no comprueba en realidad la idoneidad, necesidad, proporcionalidad en sentido estricto de la sanción frente a los fines legítimos perseguidos por el legislador, sino se pregunta si la severidad de la pena, y especialmente el mínimo de la pena previsto por la ley, puede racionalmente justificarse frente a la gravedad del hecho culpable cometido, o bien constituye una reacción manifestamente excesiva. El principio tiene mucho que ver con la doctrina anglosajona sobre el just desert, el justo merecimiento, pero también con la idea alemana de la pena adecuada a la culpabilidad, la Schuld angemessene Strafe, ya que el juicio de proporcionalidad tiene como punto de referencia el injusto objetivo y subjetivo del tipo. Sin embargo, el principio opera aquí no como criterio de determinación judicial de la pena justa en el caso concreto, sino como límite de naturaleza constitucional a la severidad de la pena prevista por el legislador, a la selección legislativa. Y el principio opera de manera asimétrica, no reacciona contra pena desproporcionada por defecto, no es esta obviamente la función del derecho constitucional, y no asume que la proporcionalidad ni su correspondiente funcional en la doctrina alemana, la Schuld angemessene Strafe, constituye el único criterio constitucionalmente compatible para la determinación de la pena. La Corte deja libre al legislador de prever y al juez obviamente de aplicar en el caso concreto penas más bajas del límite de la proporcionalidad, privilegiando, por ejemplo, la finalidad de resocialización, de no desocialización del condenado, o de renunciar a la aplicación de la pena por razones de pacificación social, a través de una amnistía, por ejemplo, a través de elecciones políticas que solo se podrán cuestionar sobre base de otro principio, por ejemplo, el principio de igualdad de los ciudadanos frente a la ley. Sino reacciona frente a penas demasiado altas frente al principio de proporcionalidad. Y decenas de normas han sido declaradas inconstitucionales por esta razón, especialmente en los años. Vamos entonces a ver cuáles son los subcriterios aplicados por la Corte. Antes que nada, retomando una distinción elaborada por la doctrina anglosajona del just desert, hay autores como von Hirsch o Duff que utilizan estas categorías. Hay un juicio de proporcionalidad ordinario. La idea es de evitar incongruencias, incoherencias internas al sistema penal. Evitar que hechos de muy diferente gravedad sean castigados con la misma pena. Por ejemplo, en el derecho penal militar había una norma que preveía hasta los años 70 la cadena perpetua para el homicidio doloso, tentado o consumado y para el homicidio preterintencional de un superior. Esa norma fue declarada inconstitucional porque nivelaba con una única pena hechos con un disvalor muy diferenciado. Pero también se ha aplicado este principio a la norma sobre una injuria contra un particular comparada con la injuria contra un funcionario público, porque este último delito estaba castigado mucho más severamente y la Corte dice, esta diferenciación no es plausible, entonces hay que rebajar la pena. Una norma ha sido declarada inconstitucional sobre la pena mínima de apropiación indebida. El legislador había previsto en 2019 la pena mínima de 2 años de detención en comparación con la pena mínima para el hurto y el estafa, que tenían una pena mínima de 6 meses. Aquí tenemos la necesidad de trabajar con un llamado tertium comparationis, o sea, con otra norma similar que prevé un tratamiento muy diferente para hechos de gravedad comparable o viceversa. La lógica es de coherencia interna. En cambio, cuando se trata de proporcionalidad cardinal, se trata de evitar la imposición de castigos que se resuelvan en un sufrimiento manifestamente excesivo en relación a la gravedad del hecho delictivo. La lógica aquí no es la coherencia del sistema,
Si no, no lo diría así en un congreso de penalistas en mi país, siendo consciente del carácter controvertible de esta afirmación, una lógica de justicia hasta el condenado, mejor dicho, de protección contra limitaciones excesivas de sus derechos fundamentales. El fin es de poner un límite de tolerabilidad constitucional a los sufrimientos que se pueden causar a través de la pena en el interés de la comunidad. Por ejemplo, se ha declarado inconstitucional la pena mínima de 5 años de prisión del tipo de favorecimiento de inmigración ilegal en un caso donde una señora legalmente residente en Italia entró en Italia con un avión de línea con su hija y su sobrina utilizando documentos falsos. Aquí se decidió que si la pena mínima es 5 años para un hecho que tiene un valor bastante bajo, 5 años son manifiestamente excesivos. O otro caso, por ejemplo, un caso de un homeless que amenaza sin uso de arma a la cajera de un supermercado para que le diera 10 euros. La pena mínima para este hecho está aplicada a 5 años de prisión. Entonces se declaró inconstitucional el límite mínimo por el delito de robo. Finalmente, tenemos una exigencia de individualización de la pena. Hay una exigencia que el juez tenga la posibilidad de adecuar la pena a las circunstancias individuales del hecho, de manera que la pena refleje el específico grado de injusto, objetivo y subjetivo del hecho. Así se declaró, por ejemplo, inconstitucional una agravación de pena para el homicidio, por efecto de la cual la pena mínima aplicable a los homicidios cometidos en el ámbito doméstico era de 21 años de reclusión, porque esta pena podía llegar a resultado manifiestamente excesivo, como en un caso concreto que teníamos nosotros frente a nuestros ojos, un caso de un joven que mata a su papá, violento, abusador, afuera de la circunstancia de defensa legítima. Entonces habría tenido que ser condenado a 21 años de prisión, no obstante todas estas circunstancias. Ahora bien, ¿cuáles son las bases normativas de este juicio, de esta valoración sobre la constitucionalidad? Son el mismo, entonces, en la Constitución no está escrito por ninguna parte que la pena tiene que ser proporcionada a la gravedad del hecho. Sin embargo, la Corte utiliza el principio de igualdad, que es obvio, evidentemente, en los casos de proporcionalidad ordinal, pero también utiliza el principio de finalidad reeducativa o resocializativa de la pena que está en el artículo 27 de la Constitución, sobre la base del argumento que una pena excesiva será considerada como injusta y arbitraria por el mismo condenado y no podrá servir como base para su resocialización, que implica la adhesión interior del condenado a los valores fundamentales del ordenamiento. También tenemos el principio de la personalidad de la responsabilidad penal, que se ha leído como exigencia de individualización de la pena con respecto a las circunstancias concretas del hecho, y el respeto de la obligación del derecho de la Unión Europea, que sí establece en el artículo 49 de la Carta de los Derechos Fundamentales el principio de proporcionalidad de manera expresa. Voy a volver un segundo sobre este tema en pocos minutos. La jurisprudencia, el problema fundamental, uno de los problemas fundamentales de esta jurisprudencia es cómo ofrecer un remedio al vicio de legitimidad cuando se establece que la ley es inconstitucional por prever una pena excesiva. El problema aquí no es evidentemente la inconstitucionalidad de la criminalización, entonces no tendría sentido anular toda la norma penal, porque se crearía un vacío en la protección de bienes jurídicos que quizás son importantes y son fundamentales para la comunidad. El problema normalmente es la pena mínima, que no deja margen al juez para adecuar la pena a la gravedad del hecho concreto. Por otra parte, la Corte italiana no dispone del poder de postergar el efecto de sus decisiones, como otras cortes pueden hacer. Eso sería muy útil en estos casos, porque se podría declarar la inconstitucionalidad postergando el efecto, dejando así al legislador la posibilidad de sustituir la pena con una pena más adecuada. Entonces, ¿qué hace? Hace sentencias manipulativas, las sentencias sustitutivas.
O sea, para así decirlo, toma en préstamo una sanción ya prevista por el legislador para un delito similar y la sustituye a la pena prevista por la ley, en la ley declarada inconstitucional hasta que el legislador intervenga dictando otra solución. Um, Ahora bien, la Corte destaca también que la proporcionalidad puede funcionar como criterio hermenéutico, no necesariamente para declarar la inconstitucionalidad de la ley, para orientar la discrecionalidad del juez en la aplicación de los criterios legales de determinación de la pena en caso concreto. Entonces, la discrecionalidad del juez, que es muy extensa en Italia, tiene que orientarse al principio que está prohibido de toda manera llegar a la conclusión de aplicar una pena desproporcionada. La falta del uso correcto de esa discrecionalidad puede dar lugar a un vicio de nulidad de la sentencia y se impone una interpretación restrictiva de los tipos penales que prevén sanciones muy duras. Por ejemplo, el tipo penal de secuestro extorsivo, el secuestro con finalidad de extorsión, prevé una pena mínima de 25 años y se ha considerado que este tipo tiene que reservarse a casos muy graves, privaciones de libertad que duran meses o años, pero no, por ejemplo, a limitaciones de libertad de breve duración, finalizadas a lograr el pago de deudas derivadas de actividades ilícitas, por ejemplo. Eso sería simplemente un concurso entre el delito de secuestro de persona simple y una tentativa de extorsión. Un elemento de complejidad adicional es la proporcionalidad de la pena en el derecho de la Unión Europea. Ya le mencioné que el artículo 49 de la Carta establece el principio de proporcionalidad de las penas y este principio tiene efecto directo en el ordenamiento jurídico de los Estados miembros en todo el ámbito de aplicación del derecho de la Unión. ¿Cuál es la consecuencia para el juez penal italiano? La consecuencia es que el efecto directo conlleva a otorgar al juez el poder de desaplicar una ley penal o el marco sancionatorio previsto por el legislador sin necesidad de plantear una cuestión de constitucionalidad a la Corte en cuanto el juez se encuentre en el ámbito de aplicación. Eso abre una perspectiva de una manera de control difuso de constitucionalidad o de compatibilidad de la pena con el principio de proporcionalidad. Entonces la Corte, ¿cómo ha reaccionado? Ha reaccionado con una estrategia diciendo, bien, nosotros también podemos aplicar el principio de proporcionalidad, incluso el principio del artículo 49, que se ha convertido en un posible estándar de valoración de la legitimidad constitucional de las leyes. Nosotros también podemos ejercer este poder de review, de constitutional review, y eso tiene la ventaja, y tratamos de explicar a los jueces, tiene la ventaja que la Corte decide con efecto erga omnes, o sea, puede cambiar el marco sancionado, el marco penal establecido por el legislador, dando direcciones claras a todos los jueces con ventaja para el principio de igualdad, de certeza jurídica, de previsibilidad de la aplicación de la pena. Sin embargo, no podemos negar a los jueces ordinarios la posibilidad de bypassar, para así decirlo, la Corte Constitucional. Así que actualmente tenemos un sistema de una manera mixto. Hasta ahora los jueces son bastante, o sea, son bastante cooperativos con la Corte Constitucional, renuncian a arreglar solo las cuestiones de constitucionalidad y plantean todavía cuestiones. La última diapositiva para acabar son las posibles objeciones contra el uso, contra esta doctrina de proporcionalidad como criterio de legitimidad constitucional de las elecciones en materia de pena. Esas son un poco las objeciones con que he tratado de confrontarme en un librito sobre proporcionalidad de la pena que he publicado en 2021, donde he intentado examinar la jurisprudencia de varias cortes supremas en el mundo sobre proporcionalidad de la pena. Entre ellos, unas pocas páginas son dedicadas también
a la jurisprudencia de la Corte Constitucional chilena en este respecto, pero hay una tratación, una explicación más extensa de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, de Canadá, de Italia, obviamente, sobre este tema. Y hay, obviamente, una serie de objeciones que son básicamente las objeciones del juez Scalia en la Corte Suprema en contra de la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre proporcionalidad de la pena. La primera objeción es falta de base legal. O sea, el principio de proporcionalidad de la pena está escrito en la Carta de los Derechos Fundamentales, pero no, por ejemplo, en la Constitución. Eso es cierto, pero esa es una objeción realmente decisiva solo en una óptica originalista o textualista. Si en cambio, afuera de esta lógica, parece fisiológico, yo creo, que la jurisprudencia constitucional desarrolle gradualmente principios para desempeñar su rol esencial de control sobre los posibles abusos de los detentatores del poder. El principio de proporcionalidad, mucho más allá de la materia de la pena en general, es totalmente de creación pretoria, incluso en el ordenamiento alemán, donde este principio se afirmó como criterio de control de la discrecionalidad del legislador. Además, tenemos que tener en cuenta que Italia está vinculada a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, donde el principio tiene una base legal expresa. Segundo, es un residuo retributivo. Yo creo que hay que reconocer, yo quiero ser muy honesto, que la lógica básica de este juicio retrospectivo que mira la gravedad del hecho al pasado, a la congruencia entre sanción como respuesta a un hecho, tiene mucho que ver con la lógica retributiva. Mientras que el juicio de proporcionalidad que mira al futuro, o sea, a la congruencia de la medida con respecto a las finalidades de la norma, esa es más bien en una óptica utilitarista, aunque la etapa final de este juicio, la proporcionalidad en sentido estricto, siempre tenga algo de ponderación valorial. Sin embargo, nuestra doctrina, la doctrina penal, reconoce que la misma idea de la pena adecuada a la culpabilidad, la Schuldangemessene Strafe, es un límite al perseguimiento de la finalidad preventiva a través de la pena. Y ya la idea de la pena proporcionada expresa precisamente esta instancia de adecuación o no adecuación de la pena con relación a la gravedad del hecho delictivo, objetivo y subjetivo cometido en el pasado por el autor. Entonces, el principio juega exactamente como el principio de Schuldangemessene Strafe, un rol garantista contra posibles excesos punitivos justificados con finalidades preventivas, como por ejemplo pena demasiado dura para actos preparatorios de homicidios o atentados terroristas, ¿no? Eso pone un límite y pone un límite que puede funcionar, aunque partiendo de una lógica de la pena como respuesta, entonces una lógica bastante parecida a la lógica de retribución. Hay obviamente dificultades epistémicas, esa es la objeción clásica. Es cierto que no existe un criterio objetivo para establecer cuál es la pena proporcionada para un cierto delito, pero es igualmente cierto que no es imposible, que si es difícil, imposible probablemente que nos pongamos de acuerdo sobre cuál es la pena adecuada para la apropiación indebida o para un robo o para un secuestro extorsivo. Yo creo que no es imposible ponernos de acuerdo sobre lo que es una pena manifiestamente, claramente excesiva, desproporcionada. Eso lo dice muy bien Andrew Ashworth. Es posible que no exista la idea de una pena proporcionada, pero seguramente existe una pena manifiestamente desproporcionada. Confiamos todos nosotros, yo creo, en la capacidad de reconocer inmediatamente el exceso en cuanto injusto, arbitrario, de no aceptarlo. De hecho, mi propia experiencia en la Corte me sugiere que mientras la valoración sobre idoneidad y necesidad de una elección legislativa es sumamente difícil para una Corte, pues supone conocimientos fácticos que en general no son a disposición de los jueces, un acuerdo más o menos inmediato entre 15 jueces. Es posible cuando se trata de entender si una pena es claramente excesiva con respecto a un delito o a un hecho que encaja en la descripción legislativa de un delito. Eso dice, no, eso no se puede soportar, eso es demasiado.
Puede ser que una pena sea adecuada en general para los casos nucleares de un tipo de delito, pero si el tipo abarca también casos mucho menos graves, no es difícil ponernos de acuerdo que una determinada pena mínima que ata las manos a los jueces es excesiva. Finalmente, esa es la objeción final y más fuerte de Scalia contra sus compañeros. Hay una usurpación de poderes por élites judiciarias contra la voluntad de la mayoría. Esa objeción intenta quitar legitimación político-institucional a esta jurisprudencia. Dice Scalia, un puñazo de jueces no electos no tiene derecho de sustituir su propia valoración sobre el carácter justo o adecuado de las penas establecidos por los representantes directos de la voluntad popular. Sin embargo, esta objeción, yo creo, acaba por cuestionar una de las funciones esenciales de la Constitución y de una Corte Constitucional en un ordenamiento liberal democrático. O sea, la función de poner límites a las decisiones de la mayoría en el interés de las minorías y sobre todo de aquellas minorías más discretas e insulares, para citar una famosa nota a pie de página contenida en el fallo Caroline Products de 1938 de la Corte Suprema Americana, es decir, las minorías que no tienen voz en el debate público y no encuentran una adecuada representación en las asambleas parlamentarias. Los autores de delito y aún más los condenados son un ejemplo paradigmático, yo creo, de estas minorías, cuyos derechos la Corte Constitucional tiene una precisa obligación de proteger, incluso frente a las decisiones democráticas de la mayoría. Otra cosa es evidentemente crear las condiciones porque nuestras propias decisiones no sean acogidas como expresiones de élites ciudadanas lejadas de la preocupación legítima de la sociedad contra el crimen, de las víctimas del delito, etc. Eso requiere, yo creo, una estrategia dialogante de las Cortes con el público para explicar al público las buenas razones de una moderación penal. Toda esta jurisprudencia sirve para asegurar una moderación en el uso de la penalidad, pero eso podría ser objeto, yo creo, de otra charla y aquí paro con mi exposición agradeciéndole por su paciencia también con mi español imperfecto. Gracias. Profesor Francesco, agradecemos su ponencia en relación a esta actualización de la discusión del principio de la proporcionalidad. Claro, en materia penal bastante atingente también en relación, me llama la atención sobre este criterio de individualización de la pena, que al menos en nuestro país parece que cada vez es menos aplicable, ¿no? Hay una técnica legislativa que cada vez más recurrente respecto de crear marcos rígidos en materia penal respecto de ciertos delitos. Así que muchas gracias, profesor. Y bueno, ahora damos la palabra al profesor Juan Pablo Castillo, quien va a hacer un comentario respecto a la ponencia del profesor Francesco. Así que la palabra es suya, gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Quisiera ante todo partir agradeciendo desde luego a Francesco y a la Universidad de Talca por la invitación y sobre todo por darme o haberme dado la oportunidad de haber revisado no solamente su presentación, sino haber tenido también el privilegio de haber revisado algo más que un librito. Francesco es una monografía, digamos, bien robusta y omnicomprensiva, digamos, de los problemas que supone la proporcionalidad de la pena. Y de la proporcionalidad, bueno, se ha escrito en términos generales bastante, es una materia fundamental, digamos, de la dogmática. No solamente se habla de proporcionalidad cuando nos preocupamos de la proporcionalidad de la pena en abstracto y en concreto, la proporcionalidad como idea, como concepto, uno lo halla de manera transversal, digamos, en buena parte de los institutos de la parte general, desde luego especial. Se habla de proporcionalidad, por ejemplo, en materia de legítima defensa, a propósito de los criterios de la teoría de la imputación objetiva, a propósito de la idea del riesgo permitido, en materia de causas de justificación. Bueno, además de la legítima defensa, en el caso del cumplimiento de un deber, que duda cabe que la idea de la proporcionalidad es fundamental. En materia de prescripción, ¿no? Los distintos plazos en principio debiesen responder a criterios proporcionales en función de la gravedad del hecho.
la tentativa y la frustración también, el desvalor, allí se explica también porque la afectación al bien jurídico es menos intensa y eso explica en términos proporcionales la menor pena. Pero pensando ya derechamente en la presentación y en tus palabras, yo diría que hay un mérito importante en ella cuando nos muestras cómo un principio que no tiene una base textual explícita termina articulando con bastante rigor y precisión técnica buena parte del control constitucional penal, el control de constitucionalidad penal en Italia, en la península. Hay a lo menos cuatro aspectos, cuatro frentes en tu exposición que a mi juicio merecerían un comentario propio: la arquitectura cardinal, ordinal y su asimetría, el problema de los remedios, la proporcionalidad como criterio hermenéutico para el juez penal y la capa adicional que introduce la pertenencia de Italia al derecho de la Unión. Pero quisiera, sin embargo, concentrarme fundamentalmente en tres tópicos, digamos. Primero, quisiera detenerme en la estructura misma del juicio de proporcionalidad que describes, ordinal, cardinal, asimétrico, porque creo que esa asimetría que tú presentas acá como una fortaleza garantista tiene o podría llegar a tener un costo retórico que vale la pena discutir, sobre todo teniendo en cuenta el contexto chileno, digamos. En segundo lugar, quisiera que pudiéramos tal vez en la conversación, en el debate, volver sobre el problema de los remedios, porque la idea o la técnica de las sentencias manipulativas presupone una capacidad institucional que, pensando en el Tribunal Constitucional chileno, me parece que es algo, que es algo inviable, ¿no? Y tercero, a propósito de la incidencia que tiene la pertenencia de Italia a la Unión Europea que describes hacia el final, concretamente este doble camino entre la inaplicación directa y la cuestión prejudicial, creo que aquí se presenta algo de manera muy exacta, digamos, un problema institucional que tenemos en Chile. Y quisiera simplemente cerrar con una pregunta que conecta básicamente los tres hilos, anclándome en esta última objeción que con razón tú adjetivas de insidiosa, como la más insidiosa, que es la de la usurpación de poder. Hay en tu monografía una referencia, parece que a propósito de cómo razona Scalia, que habla de que los jueces terminan funcionando como un comité de reyes filósofos. Yo Claro. creo que la figura es bien elocuente en ese sentido. Quisiera antes de eso, antes de comenzar propiamente tal, anotar algo que me parece muy notable del marco que nos presentas, que es que la pluralidad de bases constitucionales que invocas, el principio de igualdad del artículo 3 para la proporcionalidad ordinal, la función reeducadora de la pena del artículo 27, inciso tercero, el principio de personalidad de la responsabilidad penal del mismo artículo 27 y finalmente el artículo 49 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, construye algo así eh, como un derecho fundamental implícito, deducido por la convergencia de fuentes y no por un texto, digamos, explícito. Y me parece que esta es una estrategia, la de un anclaje múltiple y no depender de una sola disposición, que me parece que es una estrategia más sólida que depender de una sola cláusula, precisamente porque distribuye, por así decirlo, el riesgo de que cualquier objeción textualista, para utilizar el adjetivo que empleaste, logre derribar el edificio completo, por así decirlo. Parto por algo que me parece el corazón de tu exposición, que es la distinción entre la proporcionalidad ordinal, es decir, la coherencia interna del sistema sancionatorio, como en tu ejemplo de la apropiación indebida castigada más severamente que el hurto o la estafa en una sentencia, la sentencia 4624, y la proporcionalidad ordinal, donde la Corte, Cardinal. perdón, pero la proporcionalidad cardinal, donde la Corte censura
problema manifiestamente o un sufrimiento, digamos, manifiestamente excesivo en sí mismo, independientemente de la coherencia sistémica, como en el caso de la mujer de esta señora, digamos, que tú citas, con residencia legal, que entra en Italia con su hija y una sobrina usando documentos falsos, enfrentando un mínimo de 5 años, que es una pena, diría yo, pensada teleológicamente para otros casos, para Claro. el tráfico organizado y no para situaciones como la que enfrentó ella puntualmente, ¿no? Lo que quiero subrayar es el carácter asimétrico que tú destacas. El principio opera solo como techo, nunca como piso. Mm. Una pena puede ser desproporcionada por exceso y eso activa el control de constitucionalidad, pero una pena desproporcionada por defecto, es decir, demasiado leve frente a la gravedad del hecho, queda fuera del radar del principio y eso, señalas tú, solamente podría cuestionarse invocando otros principios como el principio de igualdad o la idea de los derechos que tiene o detenta la víctima, ¿no? Creo entender perfectamente la lógica garantista detrás de esa asimetría, es decir, el principio nace para proteger al condenado del Estado o del jus puniendi, digamos, del poder punitivo del Estado, y no, en cambio, servir de palanca punitivista. Ahora, haciendo un ejercicio de comparación, digamos que este es un problema que padecemos, digamos, como país, ¿no? Cuando un parlamentario, por ejemplo, o un medio de comunicación reclama frente, pongamos por caso, ¿no? A un caso de violencia intrafamiliar con resultado de muerte o frente a un robo violento, que la pena es, comillas, desproporcionada porque resulta demasiado benigna frente al daño causado, está usando exactamente el mismo vocablo que nos convoca, ¿no? Claro. Pero en una dirección que en tu marco teórico se excluye por diseño. El resultado es una simetría comunicacional más bien incómoda en el sentido de que la doctrina de la proporcionalidad solo puede operar visiblemente para bajar las penas, nunca para subirlas, mientras que, por el contrario, en el debate público la palabra proporcionalidad circula libremente en ambas direcciones, ¿no? Mi pregunta en ese sentido, digamos, es si esta asimetría estructural no termina, paradójicamente, alimentando la sospecha de que el principio opera como una herramienta unidireccional al servicio de los condenados. Exactamente la lectura que los críticos de esta idea, los partidarios del law and order, ¿no? Usan para deslegitimar la tarea que cumple la Corte. Y si no, y esa es, digamos, la provocación, si no convendría a la propia Corte explicitar con más fuerza por qué esa asimetría es un rasgo deliberado y no un sesgo oculto. Quisiera, en ese sentido, agregar un matiz, eh, digamos, para nuestro propio debate, digamos, tomando en cuenta un poco las particularidades del tono con el que estas materias se discuten acá, porque en tu ejemplo del robo, el hombre en situación de calle, digamos, que amenaza sin armas a una cajera de un supermercado por 10 euros, enfrentando un mínimo de 5 años, diría yo que hay un eco, digamos, casi literal en nuestro país. Llevamos varios años de discusión legislativa orientada precisamente en la dirección contraria a la que promueve, digamos, tu marco teórico, tu razonamiento. Elevar los mínimos digo, esto es lo que pasa acá, no es Claro, un razonamiento, ¿no? Elevar los mínimos del robo con violencia o intimidación bajo la consigna de que la pena actual sería, de nuevo, desproporcionada. desproporcionada frente al daño que estos delitos causan a la sensación de seguridad. Lo que uno podría desprender de lo que nos presentas es que ese argumento, aunque utiliza la misma expresión, no es un argumento de proporcionalidad en sentido técnico, sino un argumento de prevención general que se disfraza de proporcionalidad para ganar legitimidad retórica. Esta es la impresión que me genera a mí, ¿no? Si eso es correcto, si esa intuición es cierta, la tarea pendiente para, digamos, el medio local
no es solamente, digamos, adherir a lo que nos planteas, sino también, como dijiste hacia el término de tu exposición, desarrollar una estrategia dialogante con el público que explique por qué el uso de esa palabra es sencillamente un error categorial, ¿no? Es decir, cuando se usa la idea de la proporcionalidad para defender penas más severas. Hay otro ejemplo en tu exposición que me parece merece una mención porque extiende el principio más allá de la pena en sentido estricto. Hay una sentencia que es la 725 sobre el comiso de casi 1.000 millones de euros en contra de cuatro, creo que eran cuatro ejecutivos bancarios, tratado como instrumento del delito de manipulación de mercado y no como provecho, ¿no? Como provecho de ese delito. Este caso me parece pertinente para Chile, en donde la discusión sobre el decomiso de ganancias en delitos económicos, a nosotros nos rige la Ley de Responsabilidad de Personas Jurídicas, la Ley 20.393, recién empieza a tomar forma doctrinal, comienza recién a teorizarse con mayor rigor en relación a eso. Y diría yo que si el principio de proporcionalidad cardinal alcanza también al comiso y no solamente a la pena privativa de libertad, eso sugiere que nuestra propia discusión sobre el decomiso debería incorporar desde ya un control de proporcionalidad explícito en lugar de tratarlo, como suele ocurrir, como una consecuencia accesoria casi automática del delito, exenta de un escrutinio, digamos, de proporcionalidad, que es el que aplicamos normalmente a la pena principal. El segundo punto que quisiera tratar para estimular la discusión es sobre algo que mencionas en passant, pero me parece uno de los aspectos más interesantes de tu exposición desde la perspectiva comparado, desde el de interés comparado, ¿no? El problema de los remedios. Tú señalas que cuando la Corte detecta una pena mínima desproporcionada, no puede simplemente anular el marco sancionatorio sin más, porque dejaría al bien jurídico sin protección, dando lugar a una lex imperfecta. La solución italiana son las sentencias manipulativas, en el sentido que la Corte toma en préstamo otra pena mínima ya prevista en el ordenamiento, la aplica de manera transitoria y deja al legislador la última palabra. Esa técnica, que es muy interesante de por sí, presupone dos cosas que en Italia se dan por sentadas y que en Chile me parece no existen. Presupone primero que la declaración de la Corte tiene efecto erga omnes por diseño, cosa que en Italia ocurre siempre por el carácter mismo del control incidental que describes al inicio de tu presentación. Y presupone, en segundo término, una jurisprudencia constitucional con suficiente densidad y variedad de marcos sancionatorios disponibles como para encontrar dentro del propio ordenamiento una pena análoga que tomar en préstamo. En Chile, la declaración de inconstitucionalidad con efecto general, de acuerdo a lo que exige el artículo 93, número 7, exige un quórum altísimo, ¿no? 4/5 del Tribunal Constitucional, que rara vez, por lo alto del quórum, rara vez se alcanza. El mecanismo, en cambio, habitual es la inaplicabilidad, que solo desactiva la norma para el caso concreto sometido al conocimiento del tribunal. Eso significa que ni siquiera si nuestra Corte quisiera construir una sentencia manipulativa al estilo italiano, tendría capacidad institucional ordinaria para hacerlo de forma vinculante para todos los casos futuros. Dicho de otra manera, la solución transitoria italiana presupone una autoridad general que nuestro diseño constitucional reserva casi sistemáticamente para situaciones excepcionales. Es simplemente una inquietud de derecho comparado. Mi pregunta en ese sentido es la siguiente. ¿La técnica de las sentencias manipulativas es, en tu opinión, separable del efecto erga omnes que la hace posible? ¿O es una herramienta que solo tiene sentido dentro del modelo de control concentrado con autoridad general, como ocurre en Italia? Y si la respuesta es que no es separable, eh, mi pregunta es, ¿qué le queda a un tribunal como el chileno que detecta el mismo problema, es decir, una pena mínima manifiestamente excesiva? No, no te preocupes. Eh, pero solo puede inaplicarla caso por caso sin poder ofrecer
ni siquiera la solución transitoria que tú describes. Dicho de otra manera, ¿hay algo entre la inaplicabilidad pura y la sentencia manipulativa italiana o estamos condenados, digamos, a una protección estructuralmente más pobre por el solo hecho del diseño institucional? Ahora, quisiera introducir un ligero matiz, porque en tu exposición planteas una respuesta, ¿no? Hablas de la proporcionalidad no solamente como criterio de invalidación frente a la Corte, sino también como un Interpretación. criterio, claro, hermenéutico que el juez penal ordinario debe usar al ejercer su margen de discrecionalidad y trae un ejemplo, ¿no? Concretamente en la referencia a la sentencia 113/25, es decir, cuando la pena prevista es muy severa, a propósito de lo que señalabas del secuestro secuestro extorsivo, ¿no? Una pena de 25 a 30 años, el juez tiene el deber de interpretar restrictivamente el tipo, reservando esa pena para secuestros prolongados que pongan en riesgo la vida del rehén y no para privaciones de libertad brevísimas orientadas a cobrar, por ejemplo, deudas de juego o actividades ilícitas. Esa vía, la vía del criterio hermenéutico, no requiere efecto erga omnes No. ni tampoco una sentencia manipulativa. Opera directamente en sede de interpretación, caso por caso, en manos del juez ordinario. Si trasladáramos esta idea a Chile, quizás la pregunta correcta no sería cómo replicar la sentencia manipulativa italiana, sino si nuestros propios jueces de fondo están ejerciendo con suficiente, y esta es la inquietud, digamos, que tengo, con suficiente conciencia constitucional, ese mismo deber interpretativo restrictivo frente a marcos sancionatorios rígidos como los que se hace mención en estos ejemplos. Sospecho que la respuesta es que no lo suficiente y que ahí hay una tarea pendiente que no depende tanto o no solo de una reforma institucional o de un rediseño institucional, sino simplemente de formación y cultura judicial. El tercer punto, y voy concluyendo ya, nace algo a partir de lo que señalas hacia el final, que dice relación con el influjo que ejerce el derecho de la Unión y concretamente el artículo 49.3 de la Carta de Derechos Fundamentales, concretamente esta idea de que esta disposición eh, señala que los efectos, digamos, son directos y se le da una salida, digamos, al juez italiano. El juez italiano puede inaplicar directamente la norma sancionatoria que considere desproporcionada sin pasar por la Corte Constitucional o puede formular una cuestión prejudicial para que sea la propia Corte la que resuelva con efecto erga omnes. Y dices algo que me parece bastante interesante, que es que la estrategia actual de la Corte es convencer a los jueces de seguir prefiriendo esta segunda vía precisamente porque la primera, la inaplicabilidad difusa, caso por caso, sacrifica la seguridad jurídica y la previsibilidad. Eh, lo que noto es que esta vía directa que el derecho de la Unión le da o le confiere al juez ordinario italiano es estructuralmente casi idéntica al modelo de inaplicabilidad chileno que Claro, acabo de describir. claro. Protección real, pero fragmentada, caso por caso, sin efecto general. La corte que tú integras, al ver aparecer esa alternativa dentro de su propio sistema, reacciona tratando de contenerla, de atraer la decisión de vuelta hacia el control concentrado, precisamente porque reconoce o está consciente del costo de la fragmentación, ¿no? Y eso me parece un dato valioso para evaluar el modelo chileno desde afuera, ¿no? Siempre en este ejercicio de derecho comparado. Si la Corte Constitucional italiana, que sí tiene la opción de centralizar, prefiere activamente evitar la dispersión cuando ésta aparece, aquí va la pregunta o la provocación, digamos, ¿qué deberíamos concluir sobre un sistema como el nuestro, donde la dispersión no es una opción entre otras, sino el único El único camino camino. disponible casi siempre? Vuelvo, digamos, a lo que no suele ocurrir por el alto quórum, ¿no? La declaración de inconstitucionalidad con efecto erga omnes. ¿Es razonable pensar que Chile debería buscar reformas que acerquen su control de proporcionalidad penal al modelo concentrado, aún a costa de complicar eventualmente el diseño actual del recurso de inaplicabilidad?
Y termino conectando esto con algo que mencionas hacia el término, que es lo que denomina la objeción más insidiosa, la usurpación de poderes que tú personificas, y con razón, digamos, en este juez norteamericano, Scalia. Tú respondes apelando a la función de la Constitución de proteger a las minorías discretas e insulares, y los condenados son tu ejemplo paradigmático en ese sentido. Eh, Ahora, noto, sin embargo, que en esa forma de ver en esa forma tuya de ver el asunto se apoya o se respalda en un dato empírico, digamos, de tu experiencia en la Corte, ¿no? Que entre 15 jueces es relativamente fácil lograr un acuerdo rápido sobre cuándo una pena es claramente excesiva, y en cambio es mucho más difícil acordar sobre la idoneidad o necesidad de una determinada política criminal. Me pregunto si esa facilidad de acuerdo depende en parte de la composición y de la cultura institucional de la Corte Constitucional Italiana, formada mayoritariamente por juristas de carrera con un grado relevante de libertad, ¿no? Frente a la política contingente. Al menos esa es la impresión que se genera desde afuera, ¿no? Nuestro Tribunal Constitucional, con una composición más directamente vinculada a los poderes políticos que lo nombran, podría no gozar de esa misma facilidad de consenso, precisamente en los casos más sensibles, que es donde más se necesita estar atento a estas cosas. Mis tres preguntas apuntan en el fondo a una sola pregunta de fondo: si esa protección depende del diseño institucional concreto, de si existe o no efecto erga omnes, de si la Corte puede o no construir un remedio transitorio, de si el sistema centraliza o fragmenta el control, de si los propios jueces gozan de una libertad necesaria para alcanzar consensos rápidos sobre el exceso manifiesto. Entonces me parece, digamos, que defender la legitimidad del principio de proporcionalidad en abstracto no basta. Hace falta también, y esa es la provocación, una teoría de qué arquitectura institucional permite que esa protección llegue efectivamente a quienes la necesitan y no solo a quienes tienen la fortuna de litigar el caso concreto frente al tribunal correcto. Espero haber sido claro, digamos, en la pregunta y en las inquietudes, que son fundamentalmente eso, inquietudes. Reitero la gratitud no solamente a la universidad, sino a ti por poner estos temas en discusión. Agradecemos, Juan Pablo, tu ponencia, tu análisis profundo en relación a la ponencia del profesor Francesco, y compartirla aquí en esta instancia con nosotros. Vamos a dar una breve instancia para que pueda el profesor Francesco Viganò hacer alguna réplica sobre algún punto. O lo hago al final, o lo hacemos ahora, quizás, ¿no? O sea, que este sería el momento para hacer quizás Este la pregunta del profesor Pablo. Sí, porque claro, les comento de todos modos a quienes están de asistentes que el profesor Francesco tiene otra obligación académica, así que espero, pero tranquilo que estamos bien en los tiempos, Claro. tengo todo bajo control. Espera. Después de esto abrimos una instancia de preguntas que por la misma razón le solicitamos que sean bastante concisas, ¿no? Y directas. Ojalá. Ya, profesor. Entonces, muchísimas gracias por los comentarios. Las tres preguntas y la pregunta final son todas preguntas muy profundas y y que tocan los aspectos más problemáticos, de hecho, de esta teoría sobre la proporcionalidad de la pena como criterio de legitimidad constitucional. Primero, la asimetría y el riesgo que en la comunidad, que en la opinión pública, el principio de proporcionalidad sea utilizado en dirección opuesta a la de moderación de la pena. Yo creo que es un riesgo efectivamente Disculpa que te haga una real. prevención, Ya. simplemente a propósito de lo que tú señalas. Hoy por hoy se está discutiendo en el Parlamento el famoso registro de vándalo e incivilidad, y en la motivación del proyecto de ley, Pero de o proporcionalidad. sea, hablan de la proporcionalidad Claro. por todos lados, así que Y además, no es solo la opinión pública, porque también el principio o la idea de pena manifiestamente desproporcionada frente a la gravedad del hecho ha sido utilizado en algunas ocasiones por el mismo Tribunal Europeo de los Derechos Humanos para reaccionar frente
a penas demasiado bajas, demasiado débiles frente a violaciones de derechos humanos. O, por ejemplo, en el caso Gefgen contra Alemania, el caso de la tortura, el Tribunal Europeo dice no se puede suspender una pena pecuniaria simplemente contra un policía que ha amenazado a un preso de torturarlo si no revelara el lugar donde estaba detenido un rehén. Así que el riesgo es real, pero ese riesgo yo lo veo también con un concepto clásico de la dogmática alemana y de nuestra dogmática penal como la Schuld angemessene Strafe, porque la pena adecuada a la culpabilidad puede ser una instancia para aplicar también una pena más dura si la culpabilidad es muy alta, si del contenido de injusto, objetivo y subjetivo. Y sin embargo, todos los autores, la gran mayoría de la doctrina, como por ejemplo Roxy, subraya que eso es el tope, tiene simplemente que funcionar como el tope, pero nunca puede, o sea, y admite también que una pena más baja de la Schuldeingemessenenstrafe pueda ser justificable, puede ser concretamente aplicable en cuanto existan razones de prevención especial, en particular, que sugieren una pena más baja. Entonces, es una dificultad que siempre tiene el penalista en general y que tiene también el constitucionalista. Yo creo que la idea fundamental que hay que expresar a la comunidad es que la tarea de la Corte y la tarea de cuando decidió que el artículo 49 tiene efecto directo, simplemente dijo al juez nacional que había planteado la cuestión prejudicial, dice, bueno, tú tienes que aplicar una pena inferior al mínimo, o sea, tú tienes que desaplicar parcialmente la ley, pero así desaplicarla totalmente, porque la ley es en sí misma legítima, pero tienes tú que buscar una pena proporcionada al hecho. Ahora bien, esta situación es probablemente no la mejor posible, es insatisfactoria, porque claro, porque sin una pena mínima, ¿cuál es el marco entre el cual el juez tiene que determinar la pena en el caso concreto? Pero eso es la única solución posible si no aceptamos, si no queremos aceptar la perspectiva de no poder justiciar un principio de proporcionalidad o de prohibición de exceso en el uso de la penalidad. Entonces, aquí llego un poco al tema de la última pregunta, digamos, el problema de la usurpación de los poderes. La Corte Suprema Americana hasta los años 70 ha desarrollado una teoría de la proporcionalidad que le habría permitido y que estaba permitiendo a las Cortes Supremas de los Estados reaccionar frente a excesos punitivos evidentes, cuyo efecto fue un aumento exponencial del número de los presos, que pasaron de como 200.000 en 1970 a más de 2 millones hoy en día.
por efecto de políticas criminales que han incorporado en las plataformas electorales la idea de una política de law and order, de endurecimiento continuo de la pena, cuya manifestación más concreta quizás son las leyes de three strikes, por ejemplo, o el aumento de casos de cadena perpetua sin parol, sin posibilidad de liberación condicional. Eso, la Corte Suprema habría podido, en mi opinión, realizar una resistencia frente a estas leyes si no fuera, si un par de jueces conservadores, empezando por Scalia, evidentemente, pero también los otros conservadores nombrados por Reagan, por Reagan, no, no hubieron vencido su batalla y no hubieron prevalecido y en una serie de decisiones pusieron una barrera frente a posibles desarrollos de la jurisprudencia previa, por ejemplo, afirmando la compatibilidad con la Constitución y con la octava enmienda de las penas de three strikes, por ejemplo, 20 años en un caso concreto para un hurto en el supermercado. Entonces, que las cosas hayan ido de esta manera, que la Corte Suprema adoptase una posición de deferencia frente a las elecciones político-criminales, un hecho, pero yo creo no era un hecho inevitable. Una Corte Suprema un poco menos deferente, un poco más atenta a las exigencias de tutela de los derechos fundamentales de los condenados habría podido ofrecer una resistencia y habría podido contrarrestar de alguna manera este desarrollo, este fenómeno impresionante del crecimiento exponencial de los presos, que es un problema social inmenso en los Estados Unidos. En tiempos de populismo penal, en tiempos en que una política penal dura es rentable desde el punto de vista político, yo creo que es una tarea esencial de la Corte desarrollar unos instrumentos para resistir a estas instancias y defender los derechos fundamentales, incluso de personas marginalizadas, y garantizar una posibilidad de reinserción social en esta persona, aplicando conjuntamente, obviamente, el principio de proporcionalidad con el principio de resocialización. Yo creo más o menos la respuesta a tu pregunta. Es una respuesta no satisfactoria, digamos, porque reconozco todas las dificultades que tú has puesto de relieve, evidentemente. Es el menor de los males. Gracias, Francesco. Vamos a abrir el espacio de preguntas. Vamos a partir con quienes están presencial y quienes quieran hacer preguntas online. Por favor, les solicitamos que las escriban en el chat. Solicitamos que las preguntas sean directas, ojalá concisas, para efectos de hacer provechoso el tiempo que nos queda. La idea es que... No, pero eso ya se solucionó. Vamos a hacer primero, a recoger las preguntas para darle las palabras final al profesor que las responda en su conjunto. ¿Le parece? Sí. Sí. ¿Quiénes están en la sala? A ver, que levanten la mano para ordenar. Raúl, Luis Emilio y usted, Luis. Y Bueno. Gustavo, ya tenemos hartas. Entonces, parta, Raúl, ojalá ser conciso, por favor, por el tiempo, porque sabemos que te gusta hablar. ¿Te gusta hablar? No, siempre muy bien. Bueno, te agradecemos. Excelente. No solamente del diseño institucional y la relación entre la Corte Constitucional Italiana y la Corte Electoral de la Unión Europea me entra un conflicto. O sea, supongamos que tú dices que los jueces pueden aplicar directamente el artículo, sobre el artículo 49, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué pasa si eventualmente, bueno, la interpretación que hace ese juez del artículo 49
el Tribunal Europeo de Derecho, perdón, el Tribunal Europeo, perdón, el Tribunal de la Unión Europea, digo, estima que hay una interpretación incorrecta de ese artículo y la Corte Constitucional Italiana discrepa de esa opinión. O sea, tengo solo una duda simplemente si se genera un conflicto entre ambas instituciones y cómo se resolvería un caso de esa naturaleza. Gracias. Profesor Carnevali, muchas gracias. Luis Emilio Rojas. Una pregunta metodológica respecto de la distinción entre proporcionalidad ordinal y proporcionalidad cardinal. Hace la exposición, obviamente, en el sentido de que, bueno, como ambos aspectos, ese uso de proporcionalidad en sentido estricto, pertenecen al segundo paso. Dentro del test de proporcionalidad, una satisfecho el juicio de idoneidad y todo de necesidad. Para mí siempre ha sido un poco, digamos, misterioso desde el punto de vista metodológico, cómo conseguir esa proporcionalidad en sentido estricto. Suele conseguir en el sentido de un juicio valorativo. Claro. En ese sentido, es un concepto de carácter normativo, valorativo, que se presta también, como de alguna manera lo adelanta el crítico a ciertas manipulaciones, ¿no? Pero al interior de ese último paso, tratando que la proporcionalidad ordinal todavía no tiene como punto de referencia las penas ejecutadas para delitos similares, no, todavía no puede hacer es como un juicio de comparación entre que son las penas previstas para los delitos de robo versus las penas previstas para los delitos contra la vida, y todavía uno tiene ciertos parámetros con los cuales uno puede emitir ese juicio de proporcionalidad ordinal de manera más o menos fundada. Pero cuando se trata de proporcionalidad cardinal, que yo entendí en la exposición, ahí como se aplica un esquema retrospectivo, en diferente caso a la carista, al caso de la persona que amenazó, digamos, a la cajera del supermercado para simplemente obtener 10 euros, todavía puede aplicarse dicho principio en el sentido de una provisión de exceso. Claro que se trata de una pena manifiestamente excesiva o desproporcional. Pero mi pregunta es si es que ese principio de proporcionalidad cardinal puede o no aplicarse de manera prospectiva, es decir, más allá del caso concreto, si hay o no hay parámetros o algún marco para poder emitir un juicio de proporcionalidad respecto de los marcos penales que contempla el legislador de modo abstracto, ¿no? En principio, la medida en que se contemplan penas dentro de un cierto mínimo hasta un máximo, es decir, uno diría, fuera del caso concreto, es decir, todas las penas son invisibles proporcionales, ¿no? Salvo los casos extremos, pero los casos extremos en que, no sé, si practicase el multo con la pena de muerte, entonces ahí se podría aplicar otro principio, ¿no? Que Claro. prohíbe la pena de muerte, que prohíbe los obstáculos inhumanos de la vida, el principio de proporcionalidad como tal, en definitiva no tendría un contenido, digamos, positivo, en el sentido de poder guiar al legislador en el sentido de mantenerse dentro de esos márgenes que se han considerado adecuados, usualmente en el sentido de adecuados, ¿no?, a la gravedad del delito efectivamente controlado. Claro. Luis. Sí, sí, yo muy breve quería consultar si todo lo indicado, digamos, de la proporcionalidad, los subcriterios, etcétera, respecto a la pena, si pueden trasladarse también a medidas cautelares, como por ejemplo prisión preventiva, ¿no? Eso como primera pregunta. Y como segunda pregunta, si se confiere, por ejemplo, un recurso respecto a la pena desproporcionada en el techo, si eso afecta, por ejemplo, en el caso concreto, por ejemplo, si se decretó una prisión preventiva o algo así, en el fondo trasladar un poco lo de la pena a la medida cautelar. Eso. Gracias. Gracias. Después venía usted. No, y después no vamos a partir adelante. Ah, ok, ya. Aprovechar la clase, porque tenemos alumnos del programa, entonces le va a preguntar en la clase. Gustavo. Agradecer a todos sus ponencias muy interesantes. Profesor Francesco, para usted la pregunta. Conectando su reflexión final sobre la protección de las minorías insulares, en Chile, por ejemplo, la última reforma que endurece la ley de drogas puede justificarse políticamente el combate contra el crimen organizado, pero en la práctica, los recintos penitenciarios se van a llevar con penas desproporcionadas para los eslabones más bajos de esta cadena. Y ahí mi pregunta:
respecto a si ha utilizado la Corte italiana el argumento de la vulnerabilidad económica o estructural de ciertos grupos para declarar al arresto constitucional una pena mínima, o el control constitucional italiano se limita estrictamente a una valoración abstracta del delito. Esas son las preguntas, profesor Francesco. Entonces, claro, online no hay, entonces tendría unos 10 minutos para poder responder y estaríamos bastante bien en nuestro tiempo. No se preocupen. Y que gracias también por ser concisos quienes preguntaron, salvo uno. No, está todo bien, está todo bien. Sabemos que sabemos. Conflictos institucionales, entonces, entre la Corte Constitucional y el Tribunal de Justicia. Por supuesto, hay este problema porque las valoraciones pueden discrepar, eso está claro. Está claro también que el Tribunal de Justicia está en una posición privilegiada en cierto sentido. Ahora, lo tengo que confesar, aunque no me guste confesarlo, porque no pasa de la Corte Constitucional. Porque ya, claro, porque el Tribunal de Justicia se dirige con sus sentencias a todos los jueces ordinarios. Y dice, ustedes pueden simplemente desaplicar o inaplicar la norma legislativa en cuanto estas normas legislativas sean contrarias a los derechos fundamentales de la Unión Europea, a los principios del derecho de la Unión, a cualquier norma de la Unión que tenga efecto directo. Y si la Corte Constitucional no está de acuerdo, ¿qué puede hacer concretamente? Nada. O sea, no puede hacer casi nada, en el sentido que, o casi nada, porque no tienen recurso, no tienen medio procesal para intervenir en esta interlocución directa entre los jueces ordinarios y el Tribunal de Justicia. Entonces no hay la posibilidad para la Corte de intervenir y decir no tienen que obedecer al Tribunal de Justicia. La única posibilidad para la Corte Constitucional de oponerse al derecho de la Unión es que un juez de instancia, por ejemplo, discrepe él mismo con la valoración del Tribunal de Justicia y plantea una cuestión de constitucionalidad a la Corte Constitucional, solicitándola a activar los llamados contralímites contra las limitaciones de soberanía aceptada frente al derecho de la Unión Europea. Estos contralímites son básicamente un núcleo mínimo de principios fundamentales y de derechos inviolables de la persona que la Corte está dispuesta a defender incluso contra una norma de derecho de la Unión que tenga efecto directo en el ordenamiento. Siempre la Corte ha dicho, nosotros reconocemos una limitación de soberanía a tal punto, hasta el límite que el derecho de la Unión Europea no imponga obligaciones que son incompatibles con estos principios fundamentales que connotan la misma identidad constitucional italiana. Siempre ha sido una amenaza que se ha formulado frente al derecho de la Unión Europea que nunca se ha realizado en el caso concreto, porque teníamos que pensar a casos límites donde la Unión Europea impone consecuencias incompatibles con principios de garantías básicos, derechos inviolables de la persona, lo cual es muy improbable. En una sola ocasión, la Corte Constitucional ha ido bastante cerca de la activación de la contralímites, en un caso penal, justamente, en un caso en que el Tribunal de Justicia, lejos de tutelar al imputado, impuso a los jueces italianos una obligación de dejar inaplicada las disposiciones sobre prescripción de los delitos de fraudes contra los intereses económicos de la Unión Europea en nombre de una protección más efectiva de estos intereses financieros. Entonces, allí un juez o en realidad dos jueces distintos han planteado una cuestión de constitucionalidad a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional ha dicho básicamente, bien, si esta es la obligación, esta obligación vulneraría el principio de legalidad en materia penal porque no se puede aplicar o dejar inaplicado
un término de prescripción ya vencido y eso sería incompatible con la tutela del imputado. ¿Qué ha hecho la Corte Constitucional? Ha activado un diálogo con el Tribunal de Justicia, ha planteado ella misma una cuestión prejudicial a la Corte de Justicia, el caso se llama Tarico, es bien conocido, y tratando de explicar por qué una inaplicación con efecto desfavorable para el imputado sería contrario a un principio constitutivo de la identidad constitucional italiana. Y el Tribunal de Justicia respondió reconociendo las buenas razones del Estado italiano y reconociendo que en este caso la inaplicación no era necesaria. Pero eso fue el único caso. Pero, digamos, me imagino con mucha dificultad un caso en que el Tribunal de Justicia dice esta pena es desproporcionada y la Corte pueda intervenir diciendo eso vulnera ese principio de garantía, de hecho, vulnera nuestros principios fundamentales. Entonces, el problema es simplemente si el mecanismo de la inaplicación que se podría adoptar también en Chile es un remedio efectivo, es un remedio que garantiza o que de una manera pone fricciones también con otro principio importante como la igualdad frente a la ley, como el principio de previsibilidad, el principio de certeza jurídica, etcétera, etcétera. Pero digamos que ese es un poco el cuadro institucional. A Luis Emilio, el problema de la proporcionalidad cardinal, evidentemente, eso es el gran tema, porque reconozco que las valoraciones de la Corte cuando dices esta pena es claramente excesiva, son valoraciones que tienen una base más bien intuitivas, o sea, son valoraciones que pueden utilizar obviamente como argumento los marcos sancionatorios previstos por otra norma en el interior del sistema, pero que en el fondo dicen los sufrimientos causados por los 5 años de prisión para esta mujer son demasiados. Entonces, ¿cuál es la relación? Yo creo que esta pregunta era un poco esa, entre la consideración del caso concreto y la relación del tipo abstracto de delito. Yo creo que la respuesta está un poco en el medio. Las cuestiones de constitucionalidad sobre la pena siempre son hechas o dicen en relación con la pena mínima. ¿Por qué la pena mínima? Porque la pena mínima es un vínculo para el juez que le impide aplicar una pena no desproporcionada frente al caso concreto. Entonces, el caso concreto es la demostración del exceso determinado por el legislador en relación a algunos subtipos de casos concretos que caben dentro del tipo penal, pero para los cuales la pena mínima establecida por el legislador es demasiado alta. Entonces nosotros no cuestionamos normalmente el máximo, no cuestionamos el marco en sí mismo considerado, porque no nos interesa. El problema es, y eso es común también a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Canadá, el punto es, si detectamos que un caso concreto que se presenta como expresivo de otros casos similares que presentan características similares en términos de gravedad objetiva y subjetiva, no tiene características como para ser inadecuado a una pena tan alta como la pena mínima, entonces el remedio natural es eliminar la pena mínima, lo cual es una posibilidad también, obviamente, en Chile. La idea es el juez tiene que aplicar una pena inferior al mínimo y después se pondrá el problema, evidentemente, con cuál criterio tendrá que determinarlo. Eso es otro problema, digamos, ¿no? Entonces, ya 5 minutos, pero ya estoy acabando más o menos. A Luis, ya, y claro, de todas maneras, es un poco que uno lo considere a Luis Emilio como parte del juicio de proporcionalidad en sentido estricto, según la lógica tradicional de la proporcionalidad, o como parte de ese juicio de respuesta en una óptica retrospectiva, siempre son valoraciones. Está claro que la Corte está haciendo valoraciones en un espacio
en que no tiene una geometría fijada por otras normas, por otras elecciones del legislador. Tiene que poner un límite, digamos, si este límite es un límite de tolerabilidad. En términos, yo te diría, si no de justicia, al menos para evitar evidentes injusticias. Yo lo veo así, al menos. Em, Luis, yo creo que el tema de la extensión de estos principios a las medidas cautelares, por ejemplo, ¿no? A la prisión preventiva. Ahora bien, en este caso no creo que se pueda trabajar con una lógica retrospectiva, de hecho, porque claro, hay la presunción de inocencia, uno no puede entender la prisión preventiva como una respuesta al hecho cometido, por la buena razón que el hecho cometido no ha sido establecido, no está aprobado, evidentemente, hasta que no haya una sentencia firme. Así que la lógica no puede ser, es una respuesta manifestamente excesiva, manifestamente inadecuada a la gravedad del hecho del cual el acusado está imputado, sino más bien se puede utilizar, obviamente, el principio de proporcionalidad en su dimensión clásica. O sea, la prisión preventiva supone una restricción particularmente gravosa al derecho fundamental a la libertad personal. ¿Cuál es la finalidad legítima de esta prisión preventiva? Prevenir el riesgo de fuga, prevenir el riesgo de tampering with the evidence, so, come si può dire, prevenir el riesgo de comisión de delitos en esta persona que puede ser peligrosa, etcétera, etcétera. ¿Es idónea esta medida para alcanzar este resultado? Probablemente sí, es necesaria. Hay alternativas menores, por ejemplo, medidas cautelares no privativas de libertad que puedan alcanzar el mismo resultado. Y sobre todo, es proporcionada en sentido estricto, en el sentido, es justificado restringir o privar a una persona de su libertad personal para alcanzar estos fines concretos. Así, por ejemplo, hay que valorar si el peligro de comisión de nuevos delitos es un peligro de comisión de hurtos, de pequeños hurtos o de actos violentos o de homicidios, pero se puede perfectamente utilizar la lógica del principio de proporcionalidad también para las medidas cautelares. Y a Gustavo, perdón, que yo me acuerdo, la Corte nunca ha utilizado el criterio de la inferioridad socioeconómica en cuanto tal, pero sí ha utilizado muchas veces o sea, la idea de considerar formas de criminalidad, tipologías de criminalidad que no son particularmente peligrosas, y entonces valorar si una pena tan grave tiene sentido frente a formas de criminalidad que no suscitan realmente un significativo, una significativa alarma social y todo eso. Una consideración tan, digamos, desarrollada como la que uno esperaría en Latinoamérica probablemente no se ha dado, aunque muchas veces las situaciones socioeconómicas en Europa se vuelven más y más parecidas a las que se encuentran desafortunadamente en muchos estados de Latinoamérica. Así que eso sería una buena vía para el futuro, quizás. Muchas gracias, profesor, Gracias, por compartir esta instancia, bueno, con nosotros. Damos por finalizada entonces esta sesión. Esta actividad académica en realidad no sería posible si no estuvieran ustedes también quienes participan. Así que gracias a las personas que están presencial y también conectadas telemáticamente. Les recordamos que también, para efectos de que conozcan, ¿cierto?, las instancias que estamos realizando en el CEDER, pueden seguir por las redes sociales, LinkedIn, Instagram, siempre se están informando las actividades. Por lo tanto, bueno, Muchas gracias. reiteramos los agradecimientos y aprovecho la instancia, ¿no? Pero la próxima semana también tenemos un seminario, en particular va a exponer el profesor Omar Palermo y va a estar de comentarista la profesora María Magdalena Osandón. Así es que también ahí pueden revisar bueno, las publicaciones y están todos cordialmente invitados e invitadas. Hasta luego. Hasta luego. Por terminado todo.
Bien. Oye, al tiro, porque es un seminario